Estar en esta tarde. Vivimos en un mundo en conflicto, hermanos. El clima de nuestro mundo está bastante alterado y estamos conscientes de lo que pasa en nuestro mundo. Hace tiempo atrás se escucha de guerras y de rumores de guerras, pero a partir de la pandemia para acá, hermanos, de una manera acelerada, ha habido un sinfín de cosas. Hasta hace poco tiempo Bill Gates decía que se avecina otra pandemia. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero todos sufrimos, hermanos, los estragos de esta situación. Algunos de los que estamos aquí nos vimos sumamente enfermos, sumamente delicados. Y algunos de nosotros llegamos a pensar que posiblemente ya era hora, ¿verdad?, de poder dejar este mundo. Pero todos los que estamos aquí, hermanos, somos hermanos en ese sentido, de que experimentamos todo esto. El clima que está habiendo hoy en nuestros días es para pensarse, hermanos, es para poder meditar en nuestro corazón. El corazón de un creyente no debe llenarse de temor, hermanos, de verdad. Pero la palabra de Dios nos habla de estas cosas. Hoy tenemos, hermanos, un continente europeo completamente alterado, un continente europeo donde se han disparado los precios en alimentos, donde el gas, el combustible, la luz no hay, donde pagan el triple o el cuádruple de lo que debe ser. Rusia, siendo un generador, hermanos, de gas natural para toda Europa, pues ha subido los precios en relación por las sanciones que Estados Unidos y la OTAN le han impuesto. De tal manera que hoy también podemos decir, hermanos, y escuchar que la gasolina en aquel país europeo, por lo menos en España, pues ya está a 40 pesos, por así decirlo, ¿verdad? Y la amenaza constante de que si no cesan las sanciones, el precio del barril de petróleo también se disparará hasta $300, y esto ya es una monstruosidad. Entonces, hermanos, no venimos a escuchar solamente cosas malas, pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña sobre estas cuestiones. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, ¿están bien por ahí? ¿Qué dice, por favor? Dice, y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Exacto. Vuelvan a leer el versículo 1. ¿Qué dice? Cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar a los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Muy bien, hermanos. Los discípulos tenían la encomienda de poder mostrarle a Jesús, hermanos, el aquí y el ahora, porque esa es la mentalidad del ser humano. Nosotros a veces no queremos pensar en el futuro, no queremos pensar, hermanos, que qué va a pasar en un futuro, aunque a veces sí quisiéramos pensarlo. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios sacude en algún momento nuestra tranquilidad emocional, espiritual, y nos habla de esta situación. Los discípulos estaban concentrados en enseñarle a Jesús lo que había en ese momento. En ese momento había un templo, una joya arquitectónica, un orgullo nacional y un orgullo religioso. Y no digo que esto sea malo, pero el hombre se concentra en el presente y no piensa muchas veces en el asunto del futuro. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo les arranca esa falsa esperanza. Y fíjense bien, hermanos, a veces pensamos que la Biblia solamente trae cosas funestas y trágicas, pero déjeme decirle que no. Lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que debemos aprender a confiar, hermanos, en nuestro Dios, sea el clima que tenga este mundo. Dice la palabra de Dios que el Señor les dice, ¿veis? ¿Qué dice? ¿Veis todo esto? ¿Estamos conscientes de lo que nuestros ojos pueden mirar y nuestras manos pueden palpar?
Puedes darte cuenta, puedes palpar a tu familia, puedes palpar la casa que tienes, está bien, disfrútala, pero veis todo esto en algún momento, en algún lugar, en alguna circunstancia, todo eso que nosotros miramos como un gran tesoro, se esfumará, hermanos. Y entonces tenemos que empezar a dirigir nuestros ojos a algo más grande y más eterno. El Señor dice en su palabra: no hagan tesoros en la tierra. Si está trabajando, trabaje. Si tiene dinero en el banco, qué bueno. Si su negocio prospera, no hay ningún problema. Pero no hagamos tesoros, dice, en la tierra. Porque donde esté vuestro tesoro, dice la palabra, ahí estará vuestro corazón. Allá en los cielos no hay ladrones que minen ni hurten. Sin embargo, en la tierra sí, hermanos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hermanos, tenemos en el capítulo 24 del libro de Mateo algunas profecías que se cumplieron ya y otras están por cumplirse. Esta se cumplió en el año 66 al 73, cuando vino la guerra judía, cuando los judíos, hermanos, empezaron a inconformarse por las leyes o por la política imperial de Roma. Cuando el emperador de alguna manera quiso arrebatar los tesoros del templo y quiso obligar a los sacerdotes judaicos, hermanos, a que realizaran liturgias para la prosperidad y la salud del emperador, enamorándose el emperador como un dios, cuando solamente hay un Dios, aquel que dice: yo soy Dios y no le doy mi gloria a nadie. Porque hay un solo Dios, que dice, hermanos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que eres o puedes o eres capaz de amar a Dios, ámalo, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en estos años del 66 al 73 se nos habló de esta política. Y los judíos, hermanos, se defendieron fieramente y mataron a muchos romanos. Y se enardeció porque en la guerra nadie gana, todos pierden. Se enardeció el pueblo de Roma, trajeron más ejércitos y empezaron, hermanos, a pelear contra los judíos de una manera ya despiadada. Y se llama, lo que dice Flavio Josefo, se llama la matanza de los judíos. Un derramamiento de sangre sin precedentes en ese momento. Le decía hoy en la mañana que los judíos, los romanos estaban tan enardecidos, recuerden que estaban bajo el imperio romano, estaban tan enardecidos contra los judíos, hermanos, que no escuchaban razones. El que estaba como capitán, el que estaba al frente de este ejército, les decía que se calmaran, que no destruyeran el templo. Pero les pasa como muchas veces a algunos de nosotros cuando perdemos el control. Ojalá ya no le pase esto. Pero antes, cuando perdía el control, ¿qué pasaba, hermanos? Nos enardecíamos, gritábamos, decíamos tantas cosas, golpeábamos la puerta, la azotábamos, ¿verdad? Le pegábamos al perro y hacíamos un sinfín de cosas. Porque, hermanos, cuando se pierde el control de las emociones, no hay razonamiento. Y entraron los soldados romanos y mataron a cientos de judíos, hermanos, y destruyeron el templo, símbolo nacional de un pueblo que adoraba al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y el Señor les dice a ellos: ¿veis todo esto? Un día pasará que no quedará piedra sobre piedra. Oh Señor, entonces ¿dónde debemos adorar? Porque nosotros adoramos en este monte. ¿Y qué contesta Jesús a la mujer samaritana? Mujer, te digo que llegará el día en que no adoraréis ni en este monte, ni en Jerusalén. Porque Dios es ¿qué? Espíritu.
Y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu. Es necesario que adoren. De tal manera, hermanos, que la adoración al eterno Dios no está restringida a un lugar. No está restringida a un montón de piedras. Aunque si tenemos un lugar, está bien, respetemos, cuidemos y amemos ese lugar. Pero ese lugar no es el eterno Dios. La adoración se lleva de manera interna, cada día, en comunión constante con el eterno Dios por la mañana. Que podamos experimentar una relación así cercana, profunda en nuestro Dios. Una unción fresca todos los días. Que Él me hable a mí a través de la palabra y que yo le hable a Él a través de la oración. Esa es la relación, hermanos. Pues todas las cosas son efímeras en este mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Sí lo sabía? Porque vendré a vosotros. ¿O no lo dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Lo dice la palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy la resurrección. Dígalo conmigo. Yo soy. Dígalo fuerte. Si lo cree, dígalo fuerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la certeza del creyente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, y como dice, eterna en los cielos. ¿Cuál es la morada terrestre, hermanos? Nuestro cuerpo. Este cuerpo que está hecho del polvo de la... Científicamente comprobado que en nuestro cuerpo hay ¿qué? Hay minerales, hay fósforo, hay hierro, hay cal. Pero no somos eso, hermanos, porque el Eterno, cuando hizo al hombre, dice la palabra de Dios que sopló en su nariz aliento de ¿qué? Y fue el hombre un ser viviente. No somos de este mundo, hermanos. Mientras que los judíos o los discípulos se maravillaban en los edificios que había ahí, el Señor Jesucristo les arranca de tajo esa falsa esperanza. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en la mentira o conocer la verdad? Por más dura que sea, hermanos, porque Cristo dijo que la verdad os hará libres. ¿Y no acaso a veces somos esclavos de la mentira del diablo? ¿No a veces somos esclavos de la depresión, de la decepción, atados a los vicios? ¿No a veces somos esclavos de tantas cosas, hermanos, que nos frustran y nos sepultan? Es mejor conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres por sobre todas las cosas, hermanos. La Biblia nos enseña esta gran verdad. Ustedes pueden ver todo esto. Pueden ver la arquitectura de estos grandes edificios imponentes, joyas arquitectónicas, pero no pongan su confianza en ello, ni todo lo que se le pudiera parecer. Yo le pregunto en esta tarde, ¿en quién tiene su confianza? Debería ser en Cristo, por sobre todas las cosas. Pues bueno, en el año 66 a 73, se cumple esta profecía y se desploma el orgullo nacional y religioso de un pueblo entregado a la adoración al eterno Dios. No quedó piedra sobre piedra y se cumplió la profecía. Y esto nos recuerda algo bien importante, hermanos. El cielo y la tierra pasarán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted puede detener el tiempo? No puede hacerlo. Hay dos cosas que no puede detener: el tiempo. Quiero decirle una cosa: este momento, estos instantes que estamos viviendo, no los volverá a recuperar. Jamás. No volverán. No puede hacerlo. Mírese al espejo. Se dará cuenta que el tiempo no pasa en balde. Vea las rodillas, sus piernas. Se dará cuenta que ya no corre como antes. El tiempo sigue pasando.
No lo podemos detener. Y no podemos detener el fenómeno muerte. Dice la Biblia en Eclesiastés, no puedes hacer ningún trato con la muerte. No hay armas contra ella. No puedes persuadirla. El dedo frío de la muerte en algún momento tocará tus mejillas. De facto es una realidad, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo está tan interesado de arrancarnos esa falsa esperanza. ¿Pero hay esperanza? Sí hay esperanza. Hay una patria celestial. De verdad, no es un cuento, no es una fábula. Hay cosas de las cuales yo no tengo que convencerle. Sin embargo, otras, solo el Espíritu Santo le convencerá. Miren por favor, y un día estas piedras serán derribadas y no quedará una sobre otra. Versículo número 3. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? El futuro, nuestra constante interrogante. Muchos de nosotros nos gustaría saber, hermanos, qué nos depara el futuro. Me pregunto yo, ¿qué será de Torrefuerte en 10 años? ¿Qué habrá en este lugar? ¿Permanecerán los que estamos? Algunos se habrán ido, otros habrán partido con el Señor, algunos más se habrán añadido. ¿Qué pasará con el futuro? ¿Con quién te vas a casar si es que no te has casado? El que ya está casado ya no piensa con quién es, ¿verdad? Ya no lo piense. Como que vi que brilló ahí las ojos. No, ya no, ¿verdad? Eso ya pasó. Mejor piense qué será de nosotros, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Por qué el eterno Dios que tanto nos ama no nos enseña el futuro, hermanos? E incluso la venida de Cristo está velada de nuestros ojos. Y dice la palabra de Dios que nadie conoce el día y nadie conoce la hora en que el Señor Jesucristo habrá de venir por nosotros. ¿Por qué Dios no nos revela el futuro? Déjame decirle algo. El futuro está aquí. En serio. Si usted quiere saber qué le depara a este mundo y a su propia alma, aquí está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y que muchas personas hoy acuden para que alguien les devele el futuro. Y sin embargo, hermanos, las personas se pueden equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. En serio, si la Biblia le dice que le proporcionará paz, usted puede estar 100% seguro que la paz vendrá a su corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga temor, ni tenga miedo. Y luego ahí inserta el Señor Jesucristo, hermano, la promesa maravillosa que dice: en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dígalo fuerte conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa, hermanos. Amén. La Biblia dice: por fe andamos, no por vista. La fe viene por el oír. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas voces en este mundo, hermanos. ¿A qué voz le está haciendo caso? A veces decimos: bueno, haz lo que te dicte tu corazón. Una frase sumamente peligrosa. Porque la Biblia, presentándonos una radiografía de cómo es nuestro corazón, nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿No? ¿Cuántas veces se ha equivocado, hermano?
Muchas. ¿Cuántas veces ha tomado decisiones erróneas, equivocadas? Muchas veces. Nuestro corazón es engañoso. Pero déjeme decirle otra palabra que quizá usted no piense, y es bíblica. Es perverso. Sí, la Biblia dice que el corazón es perverso y es engañoso. Así que lo que nos toca, hermanos, es darle toda nuestra confianza a la palabra del Señor. Jesús entonces le responde: mirad que nadie os engañe. Está vaticinando, está diciendo que una de las señales del fin del siglo es el engaño, es la mentira, es el caos, es el conflicto. La Biblia nos está hablando, hermanos, de un mundo, de nuestro planeta Tierra, pero también nos habla de otra patria, que es la patria celestial. ¿Por qué? Porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y yo pregunto, hermanos, ¿hemos visto esto a través de los tiempos? La verdad es que sí. Hay muchas personas que se han levantado en nuestro mundo diciendo: ¡hey! Yo soy el Cristo. Una duplicidad, un abanico, hermanos, de engaño. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos, dice, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. La Biblia, hermanos, pinta un cuadro trágico, pinta un cuadro sombrío. Y no es que Dios lo quiera, sino que el hombre sin Cristo, hermanos, se acerca a pasos agigantados a su propia tragedia. ¿Usted cree que el hombre sin Cristo pueda encontrar la paz mundial? No. El texto que dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo, a una persona o a una iglesia? A una iglesia. Porque si nosotros, hermanos, aunque ya conocemos de Dios, nos afamos de la mano del Señor, corremos un gran riesgo. La Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la persona que ha hecho de Dios su eterno. Y lo dice el Salmo 91. El que habita, dígalo conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué pasará con esa persona? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, dígalo conmigo: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mucha convicción, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Le hablaba el Señor Jesucristo a una iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y sí, hermanos, estamos escuchando hoy de guerras, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el tema que le estoy hablando es bastante cotidiano? Nosotros, ahora con las redes sociales, podemos darnos cuenta de todo lo que está pasando. Los desplazamientos de muchas personas de Ucrania que están yendo a Polonia, no sé, el sábado pasado 40,000 personas, un poquito antes casi 1 millón de personas. Toda la situación que se está sirviendo sobre ese lugar, los misiles que caen, se había abierto un espacio para que los desplazados, un corredor, no me acuerdo cómo se le llama, pero se había abierto un espacio para que saliera la gente y ya no se pudo, y un conflicto tremendo en cuanto a esto, los precios que se han disparado, repito, la gasolina en España, en Europa, ¿verdad?, a 40 pesos,
el asunto de la comida, o sea, todo esto, hermanos. Y lo hemos escuchado vez tras vez, pero yo le decía a la iglesia esta mañana que desde que comenzó la pandemia para acá, una y otra cosa viene sobre la raza humana. Y no es una cosa de fábula, porque las personas que enterramos no fue una fábula, porque la gente que feneció, hermanos, en agonía, sin aire, no fue una fábula. Es la realidad. Y la palabra de Dios tiene años que lo está explicando. Pero la Biblia no enseña esto para llenar de temor el corazón del hombre. La Biblia enseña esto para dos cosas. Número uno, para que el hombre se prepare. Y número dos, para que el hombre se afiance en las promesas de Cristo. Dice la palabra de Dios, van a huir de guerras, versículo 6, y rumores de guerras. Mirad que no, ¿qué? Que no os turbéis. Porque es que necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y preguntábamos nosotros esta mañana, ¿qué son las cosas necesarias? ¿Qué hay en nuestra vida que sea necesario? Por ejemplo, complétele. Necesario es, exacto, ¿no? Necesario es comer. Nadie podría decir en esta tarde, me voy a quedar 3 días sin comer. No, es una necesidad. Necesario es el trabajo. ¿No? No quisiéramos trabajar, quizá algunos, pero es necesario trabajar. Necesario es la salud. Descansar. Hay muchas cosas que son necesarias. Necesario es que nuestro corazón siga latiendo, no descansa. Desde que usted nació hasta el último día que sus ojitos estén abiertos, el corazón estará latiendo día y noche, hermanos. Y la sangre fluyendo. Y las células regenerándose. Lo que conocemos como la neurogénesis, ¿verdad? Cuando las neuronas se van restaurando día a día en una región del cerebro que se llama el hipotálamo, que está, hermano, relacionado con el aprendizaje y con los recuerdos. El cuerpo se está renovando, Dios lo renueva, es necesario. Así en el campo bíblico, en el campo teológico, en el campo escatológico, es necesario. De verdad, hermanos, aunque no lo entendamos, es necesario que estas cosas acontezcan por dos razones. Número uno, para que se devele lo que hay en su corazón. El 60% o el 70% de la congregación en muchas iglesias feneció. Hay muchas personas que quizá ya no regresaron a escuchar la palabra de Dios, pero los que son de Cristo retornan. Amén. Amén. Podemos experimentar muchas pruebas y a veces alejarnos un poco, pero si somos de Cristo, de cierto, hermanos, que retornaremos a la palabra de Dios. Cantábamos en la mañana que debemos gozarnos mucho porque somos llamados, dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Estoy ante un puñado de gente sumamente privilegiada. Estoy ante personas que si han aceptado a Cristo de manera auténtica, son hijos de Dios. Dígalo conmigo, soy un hijo de Dios. Y eso es bastante, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos enseña que todo esto es importante que acontezca para que todas las cosas se acomoden. Quiero recordarle que Gog y Magog en la Biblia es Rusia y que los millones de soldados que estarán, hermanos, en aquella batalla del Armagedón tienen que ver con estos dos países. Hemos entendido desde que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como potencia, no como imperio, pero sí como potencia, con muchas bases militares en todas partes del mundo y teniendo el dólar, hermanos, como una de las monedas más supremas y teniendo a muchos aliados para poder asfixiar o no asfixiar o levantar a un país o derribarlo. Pero últimamente, hermanos, todos sabemos que de alguna manera ya es un país fuerte, obviamente,
Pero si China y Rusia se animan a levantarse y a retarlos, es porque van tomando, hermanos, mucha fortaleza. Y de hecho, déjeme decirle que están dentro de la escatología y de lo que va a haber. Es necesario que todo esto acontezca. Pastor, es necesario que estas cosas de guerras y de pestes y de hambres acontezcan. Sí, es necesario para que el corazón del hombre busque a Dios. Dígame algo, hermano. ¿No fue la pandemia una etapa muy buena para hablar de Cristo? ¿No dice la palabra de Dios que la gente tendrá hambre y que tendrá sed, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios? No era un momento oportuno, aunque difícil, porque no podíamos acercarnos, pero ¿no acaso, hermanos, somos más sensibles a la palabra de Dios cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos enfermos, cuando tenemos algún problema que rebasa nuestras fuerzas? Sí. Y habrá hambre y sed, y no de pan, y no de agua, sino de la palabra de nuestro Dios. Porque se levantará, versículo 7, nación contra nación, reino contra reino. Y habrá ¿qué? Pestes. Yo no sé si Bill Gates tenga razón o no, pero choca esto, escuchar a un filántropo, ¿verdad?, decir que muy pronto se sobreviene una pandemia más y que con un patógeno diferente y que el mundo esté preparado, ¿verdad? Suena más a una agenda que a algo natural. Pero todas las cosas acontecerán. Y no estoy diciendo que eso vaya a acontecer, lo dijo, no sé si pasará o no. El hombre puede decir mil cosas, pero quien tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Nuestro Dios, hermanos. Reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, dice, en diferentes lugares. Hambres. 795 millones de personas padecen hambre en nuestro mundo, hermanos, aunque usted no lo crea. Yo no creo que los que estamos aquí padezcamos hambre. Todos comemos, amén. Es un motivo para darle la gloria y la honra al Señor. Y luego dice, bueno, ya no veo lo duro, sino lo... ¿verdad? ¿Ya vas a terminar, Señor? ¿Ya acabarán estas pruebas? Dice la palabra, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Los varones no sabemos esto, las hermanas sí. ¿Verdad que sí, hermanas? Como la mujer que va a dar a luz. Jamás un varón podría explicar qué se siente, ni queremos sentir, ¿verdad? De hecho, no estamos preparados para eso. La mujer está preparada para muchas cosas que el varón no. La mujer, ¿cuántas palabras emite una mujer al día? Como 8,000, ¿no? Las mujeres hablan mucho. Dios les dio la capacidad de la comunicación y el sentimiento. Los varones no tanto. Nosotros somos más racionales, ¿verdad? ¿Más qué? Más duros. Es cierto, ¿no, hermanos? Y Dios capacitó a la mujer para dar algo tan bonito que es la vida. Jamás un varón sentirá eso. Dicen por ahí que el esfuerzo que una mujer hace para tener un bebé es como que ir caminando 11 kilómetros y regresar 11 kilómetros más. Durísimo. Eso lo sabrán las hermanas. Cuando comienza el primer dolor, hermanas, cuando ya comienza el trabajo de parto, tengo entendido por lo poquito que he visto que ya no hay tranquilidad. No hay cese, sino que empieza. Todo comienza por un ay, ¿qué? Creo que ya viene. ¿Quién? Pues el bebé, ¿verdad? Y junto con el bebé viene el dolor, y el dolor va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, y yo no sé cómo le hacen para aguantar tanto. Al punto de que cuando nace el bebé, dice la palabra de Dios, y la mujer que da luz se olvida del dolor por el gozo de un hombre que nació en la tierra. Y me parece que sí, porque las mamás, después de sufrir tanto, cuando les ponen el bebé en el pecho,
no sé si se les olvida, pero yo les doy una sonrisota de oreja a oreja. Es maravilloso cómo Dios ha preparado a las mujeres para esto. ¿Por qué dije esto, hermanos? Ya nos fuimos con la parte bonita, ¿no? Vamos a terminar. Ya al principio de la parte, hermano. Los bebés, sí, mi amor. Bien, vamos a terminar, hermano, ¿les parece? Dice la palabra de nuestro Dios. Esperen, ya está, me perdí aquí. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Me voy un poco más rapidito porque vamos a terminar. Versículo 10. Muchos tropezarán. Cuidado. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay que tener cuidado lo que escuchamos, hermanos. Decíamos en la mañana, estamos en la era de los profetas, de los apóstoles. Hay que tener cuidado. No digo que todos, pero hay que tener cuidado en lo que escuchamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 dice: porque se tocará, ¿hermanos? Como con una adivinanza, ¿verdad? Porque se tocará la trompeta. Fíjense qué maravillosas palabras. Sopéselo, disfrútelo, como cuando come un poquito de helado o algo o un postre que le gusta y lo sopesa aquí en las glándulas, ¿verdad? Aquí lo sopesa, lo disfruta, ¿verdad? Qué rico. ¿Cuántos comieron rico hoy en la medida, hermanos? ¿Sí? Yo comí riquísimo. No les digo yo porque les voy a dar envidia, ¿verdad? Pero riquísimo comimos. Y cuando nos gusta una comida, la sopesamos, la disfrutamos. Terminamos de comer y bueno, ahora sí viene lo fuerte, ¿verdad? No, es lo fuerte, ¿verdad? Viene el postre y disfrutamos el postre. Por favor, disfrute estas palabras. ¿Cuáles palabras le estaba diciendo? Ya hasta se me olvidaron. ¿Qué le estaba diciendo? Porque se tocará la trompeta. Escuche, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dice? Juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. La Biblia es un libro veraz. No le dice mentiras. Y la Biblia es un libro, hermano, donde encontramos que a veces heridas, pero también tiene la medicina. La Biblia es un libro que nos habla de un planeta en agonía, pero nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia nos habla que aquí hay enfermedad, dolor, muerte, vejez, pero también nos habla de un lugar donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Lo habla la palabra de Dios, y que recibiremos del Eterno Padre un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo glorificado, porque este cuerpo, hermanos, es corruptible. Batallamos con este cuerpo. ¿Cuántos batallan con el cuerpo que tienen? Y no me refiero a otras cosas, me refiero a que a veces queremos hacer lo bueno, como dice el capítulo 7 de Romanos: yo quiero hacer lo bueno, pero lo que aborrezco, eso hago. Y me doy cuenta que tengo una ley en mis miembros. Bueno, si quiere ver esa predicación, está en el canal, ¿verdad? Romanos capítulo 7, para no predicársela otra vez. Pero habla también de eso la palabra de nuestro Dios. Y terminemos totalmente con el versículo del capítulo 23, aquí mismo, versículo 37. Mateo 23, aquí ahorita estamos, 37. ¿Listos, hermanos? Y les pido que se pongan de pie para que lo leamos.
¿Listos? Unidos, dice la palabra de Dios así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y permítame leerle, para que oremos, hermanos, la porción que tomamos como base la semana pasada, el domingo pasado. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y decíamos el domingo pasado, lo personalizamos y preguntaba a su servidor: ¿quién es la iglesia? Y respondíamos: yo. ¿Quién es la iglesia? Yo. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y su esposa se ha preparado. Y lo preguntamos por segunda vez: ¿está usted preparado? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. En esta preciosa noche, Padre, te damos muchas gracias, porque podemos encontrar en tu palabra un sinfín de revelación, de promesas grandes, promesas fieles. Y aunque, Señor, vivimos en un mundo caótico, en un mundo complicado y difícil, dice tu palabra que podemos tener paz en medio de la tormenta. Así que todas estas cosas, Padre, nos has anunciado, nos has prevenido, nos has dicho que es necesario que pasen. Pero también nos has dado grandes, preciosas y grandes promesas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, Padre, te pedimos que cada día nuestro corazón se afiance más y más en tu palabra. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias por su paciencia y por el tiempo.